Bueno, vamos a hablar del litio desde una perspectiva. Yo creo que me da la sensación que es Una clase. es una temática que podría abordarse desde distintas ópticas. Sí. Y lo vamos a hacer en esta oportunidad hablando con Juan Pablo Zagorodny. Juan Pablo es doctor en física y tiene un máster en gestión de energía. Fue presidente de la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos. Juan Pablo, ¿cómo te va? Gonzalo Benito Zamora, Agustina Faure y Natalia Caso te saludan aquí desde Ushuaia. No te estamos escuchando. No, Te vemos bien, sí. pero no te escuchamos. Vemos que se mueven los labios. Te moves. Ahí, Ahí no. estábamos. Ahora Ahí sí. estamos, a ver. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está estamos? perfecto. ¿Todo bien? Bien, todo bien, gracias. Bueno, muchas gracias por conversar con nosotros este día sábado, Juan Pablo. Bueno, ¿cómo abordar esto, no? Tengo entendido, bueno, vehículos eléctricos, trabajás mucho lo que tiene que ver con la cuestión de las baterías de litio, así que tal vez para por lo menos romper un poco el hielo, ¿qué características podés contarnos vos que tiene una batería de litio y que es como el presente y el futuro del almacenamiento de energía, ¿no? Sí, así es. Bueno, las baterías de litio están por todas partes. Primero tenés que darte cuenta que están en los celulares, están en las tablets, en las notebooks. Los equipos portátiles modernos funcionan con baterías de litio, así que si no fuera por la batería de litio, esos equipos no existirían hoy porque serían muy pesados. Los drones también. Así que la batería de litio es una batería que tiene mucha densidad de energía, es muy liviana y tiene mucha energía, y entonces permitió todas estas aplicaciones móviles, y también las bicicletas eléctricas y los monopatines hoy serían impensables sin las baterías de litio, ¿no? Entonces, básicamente es una batería que tiene mucha densidad de energía, que es capaz de almacenar mucha energía con poco peso y poco volumen. Claro, en comparación con las anteriores que no sé ni siquiera de qué tipo de material eran. Bueno, por ejemplo, las más comunes desde hace más de 100 años son las de plomo ácido, ¿no? Como las que tenés en el coche para arrancar, ¿no? Ok. Imagínate que tienen plomo adentro, son muy pesadas, ¿no? Claro. O sea que todos tenemos una batería de litio cerca. Sí, Sí, seguramente casi en el bolsillo o por ahí en la mesa. claro. Además, imagínate, los parlantitos Bluetooth también, prácticamente todo a tu alrededor donde mires vas a ver baterías de litio. Así que cada vez más. Cada vez más. Cada vez más. Y Juan Pablo, ¿cómo viene la producción? Porque muchas veces cuando hablamos del litio, de la parte de la que se habla es la de la extracción, la de la minería, ya vamos a llegar a eso, algo seguramente, obviamente te vamos a preguntar. Pero el otro día yo veía una noticia que me pareció importante, de una planta de generación de producción de baterías por parte de YPF Litio. Ahí está a cargo el doctor Salvarezza, y anunciaba también que se estaba construyendo otra planta más grande todavía, creo que en la provincia de Santiago del Estero, y supongo que puede ser que haya otras también, porque esto tiene que ver con la división litio de YPF, pero hay otras empresas también. ¿Cómo venimos nosotros en Argentina con el desarrollo de este tipo de tecnologías? Es muy importante, me parece, poder industrializar el litio y componentes químicos en general que tengamos. Dicho esto, hay que entender que hay mucho mito alrededor del tema litio, porque las baterías de litio en particular no tienen mucho litio, tienen poco litio, aunque suene extraño. El nombre original de la batería de litio, que se ha cortado con el uso y con el tiempo, era batería, y es batería de iones de litio. Y al decirlo así, batería de iones de litio, uno se da cuenta que son apenas unos iones los que se intercambian entre un electrodo y otro dentro de la batería, y encima estos iones son muy livianos, porque el litio es muy liviano, es el tercer elemento de la tabla periódica. Así que realmente cuando uno hace el balance de masa adentro de los componentes que tiene una batería de litio, de iones de litio, es aproximadamente entre un 5 y un 7% la masa, y entonces realmente con solo tener el litio no te alcanza para hacer una batería de litio. El resto de los materiales, que son cobre, aluminio, níquel,
de acuerdo a la química que tenga la batería, porque hay varias clases de química de batería de litio. Haciendo baterías de litio que intercambia iones de litio, los electrodos pueden tener otros elementos, hay diversas variantes en el mercado, o pueden tener, bueno, litio-hierro fosfato, por ejemplo, es una de las variantes. Litio-hierro fosfato, en el cátodo tiene hierro y fósforo, ¿no? Además de litio. Y la otra variante podría ser níquel, manganeso, cobalto, que en el cátodo tiene, además de litio, níquel, manganeso y cobalto. ¿Y eso lo tenemos en Argentina? Entonces, no lo tenemos, y si lo tuviéramos en grado, lo pudiéramos extraer porque existiera el recurso mineral, tendríamos después que además desarrollar la refinación de ese recurso, es decir, elaborarlo hasta un grado purísimo, que es el grado que se llama grado batería, que es 99, en muchos casos 99,95% de pureza. Eso hoy, el 80% del refinamiento de estos materiales químicos lo hace China, tiene una especie de monopolio porque empezó con una política muy consistente hace más de 10 años. Y bueno, este problema, digamos, de que esté tan concentrada la industria en China, no solo es nuestro, sino que es de todo el mundo, o sea, es de Europa también, de Estados Unidos. Todos se encuentran de golpe con que China tiene el dominio de casi toda la cadena, no, digamos, de toda la cadena de valor del litio, desde los minerales, pasando por el refinamiento en productos químicos que van en las baterías, y después la fabricación de los cátodos, de los elementos de la batería, y después la fabricación de las celdas, y finalmente el ensamblado de todas esas celdas dentro de una batería que ya tiene además una electrónica y que está, digamos, personalizada para la aplicación final. Así que bueno, yo celebro que haya fábricas en Argentina, pero también hay que decir todo digamos, lo que implica la fabricación de una batería, que es todos los demás minerales, de dónde salen, todos los demás elementos que yo, como te digo, más del 90% de la batería en peso, en masa, no me queda claro de dónde salen. Digamos, son importados, ¿no? Son importados. Doctor, para Entonces, usted, ¿cuál sería el mayor beneficio de las baterías de litio y el mayor perjuicio de utilizarlas? bueno, el beneficio obviamente es lo que decía al principio, que como tienen una densidad de energía muy alta y son muy livianas y son muy pequeñas, digamos, compactas, te permiten aplicaciones geniales, ¿no? O sea, todo el mundo moderno es prácticamente impensable sin estas baterías de litio. Y después, las desventajas, hoy por hoy, estas baterías que nosotros tenemos en el mercado tienen el problema de que adentro tienen un líquido que es inflamable. Por lo tanto, digamos, hubo muchos casos de incendios, lamentablemente, de estas baterías en vehículos eléctricos, en monopatines sobre todo. No sé si se acuerdan que hace poco hubo un caso acá en Capital Federal, Sí. de un monopatín que se prendió fuego y lamentablemente terminó en una tragedia que digamos, murieron 5 personas. No se sabe muy bien la causa exacta de qué es lo que ocasionó el incendio. Bueno, yo en esa ocasión fui consultado, hay varios videos en YouTube hablando de esto, y la verdad es que aparentemente el cargador de la batería estaba enchufado en una especie de zapatilla donde también había un caloventor, con lo cual ese caloventor pudo haber recalentado la zapatilla, después se pudo haber prendido fuego la zapatilla primero y después el monopatín. No se sabe exactamente, hubo pericias de los bomberos, etcétera, pero no quedó muy claro qué fue primero. Y lo que queda claro es que una vez que se prende fuego una batería de litio, ya no hay forma de apagarla. Entonces, hasta que no se consuma toda adentro, la energía que tiene, la reacción química es imposible de apagarla prácticamente. Solo se la puede enfriar con agua a lo mejor, pero va a seguir prendida. Entonces son muy reactivas las baterías de litio y tienen adentro un electrolito, un líquido que es inflamable, es casi como el gasoil, la formulación química. Entonces eso es algo que hay que mejorar, que está siendo
investigado y mejorado en los laboratorios de todo el mundo. La próxima generación de baterías va a ser mucho más segura en ese sentido, no va a ser inflamable, porque van a tener un electrolito sólido, que va a ser como un cerámico poroso, y eso les va a permitir ser mucho más seguras. Yo quería consultarle, en función de lo que usted venía explicando, de la poca cantidad de litio que tiene la batería de litio, si se sabe qué capacidad tiene Argentina de cantidades de litio, cómo se extrae y qué conviene, si importar todos los otros materiales que se necesitan o exportarlo de alguna otra manera. Bueno, las reservas que tiene la Argentina de litio son clase mundial. Argentina está en condiciones de explotar varias veces más la cantidad de litio que actualmente está explotando, que son aproximadamente hoy en día, en 2022 Argentina exportó 33.000 toneladas y podría tranquilamente llegar a las 300.000 toneladas de exportación, y digamos, con yacimientos que pueden durar más de 20 años a ese ritmo de producción. Con lo cual la Argentina podría elevar el valor de las exportaciones de litio exclusivamente al orden de los 4.000 a 5.000 millones de dólares, a los precios de hoy, que están bastante altos, y obviamente es un negocio muy importante para la Argentina, muy importante, que uno pueda exportar. Si me preguntás cómo se puede elevar el valor de lo que hoy se produce de estos minerales, y bueno, hay varios compuestos químicos que se pueden producir en Argentina y elevar el valor. Igual, de todas maneras, hay que aclarar que lo que exporta la Argentina no es el mineral crudo, sino que ya tiene un cierto grado de elaboración. Argentina está exportando carbonato de litio en grado batería, y el carbonato de litio grado batería ya es un producto químico elaborado. O sea, no es que es un producto crudo, ¿no? Y también está a punto de producir gran cantidad de hidróxido de litio, que también es un producto elaborado, que lleva un proceso químico. Y a futuro yo veo factible, que la Argentina pueda producir ya materiales de cátodo, como pueden ser litio, hierro, fosfato. Solamente hay que desarrollar la fuente de el fosfato de hierro en Argentina, que es algo que es alcanzable. Digamos, si me preguntás otro tipo de químicas, como las que tienen cobalto, eso no sería alcanzable. Y digamos, la batería más popular, la más liviana de todas, ocurre que es la que tiene cobalto, la que tiene níquel, manganeso y cobalto. Y eso no lo tenemos en Argentina. Entonces, yo veo más plausible que uno pueda ir por litio hierro fosfato. Estas celdas esta fábrica de celdas que desarrolló ITEC, YPF Tecnología, son de litio hierro fosfato. Entiendo que son de litio hierro fosfato y que es lo que se puede fabricar en Argentina. ¿Y qué productos utilizan ese tipo de batería? Pregunto porque Tierra del Fuego, su industria más importante, tiene que ver justamente con la fabricación de celulares, de computadoras. Sí, de ahí a la aplicación de la batería de litio hay otro paso más que hay que explicar, porque las baterías pueden estar hechas con una sola pila, digamos, una sola celda, como en el caso del celular, o pueden estar hechas de varias pilas, y eso ya también lo llaman batería. O sea, por un abuso del lenguaje se llama batería tanto a las pilas elementales o celdas. Yo le digo celdas porque a veces no tienen forma cilíndrica, como en el caso del celular. En el caso del celular tiene una forma media aplanada, ¿no? Claro, claro. Entonces eso en la jerga se llama celdas a todas, a las que sean cilíndricas o no cilíndricas, y es lo que va a fabricar ITEC en un formato un poco más grande. No son para celulares, sino que son también de ese formato aplanado, pero bastante más grandes. Eso va a ser aplicado a vehículos eléctricos, seguramente, a vehículos eléctricos y a almacenamiento de energía también. Por ejemplo, si querés almacenar energía solar, energía eólica, te va a servir para eso. Y también para colectivos eléctricos, ¿no? Que dentro de los vehículos. Ahora, entonces tenés baterías como la del celular, que son una sola, y después tenés baterías como la de las notebooks, por ejemplo, que en una notebook típica tenés 6 pilas, ¿sí? 6 pilas cilíndricas.
unas pilas un poco más grandes que usualmente hay en una casa, en los controles remotos, y eso ya te va introduciendo en el hecho de que cuanto más grande es la aplicación, vos necesitas más pilas juntas, trabajando juntas. Y para hacer una batería así, un paquete de baterías trabajando juntas, ahí hay un interesante nicho para la Argentina, que es fabricar los paquetes con electrónica. Hace falta una electrónica que controle a todas esas pilas juntas. Por ejemplo, te doy un ejemplo, para una batería de una bicicleta eléctrica, usualmente es de 36 voltios. Significa que más o menos necesitas unas 20 o 30 pilas trabajando juntas. Y eso necesita una electrónica. Toda esa electrónica hoy se fabrica en China. Cuesta muy poco. O sea, son plaquitas que cuestan unos pocos dólares. Pero el valor agregado que se le podría dar en Argentina es la ingeniería de eso, el software, sobre todo el software, la experiencia del usuario. Hoy digamos, la tecnología se juega más en el software que en el hardware. ¿Se entiende? Sí. Y eso se puede hacer en Argentina porque tenemos muy buenos programadores y de hecho no son buenas las aplicaciones que vienen de software de China, por una cuestión idiomática, ¿no? Del lenguaje chino. Entonces, hay nichos para Tierra del Fuego, bueno, en lo que hace al ensamblado de paquetes grandes de baterías. Yo lo veo por ahí. Una vez que Doctor, tengamos... Sí. sí, entrando por ahí un poquito en la extracción de litio, se habla de que se necesita mucha agua para poder extraer el litio. ¿Esto es real? Bueno, hay que aclarar a qué se refiere con que se necesita agua. Y primero tengo que explicar cómo es el proceso de extracción del litio en la puna, cómo se hace en Argentina. Porque en otros países del mundo, como en Australia, que es el productor número 1, se extrae el litio de roca. Y es un proceso que tiene mucho más consumo de energía. Por lo tanto, de emisiones, porque hoy no necesariamente se hace con energías renovables, sino que muchas veces esa energía surge de motores a gasoil, por ejemplo, entonces hay emisiones de CO2, ¿no? de gases de efecto invernadero. Pero en Argentina se extrae el litio a partir de lo que se llaman salmueras, que son básicamente líquidos que tienen un montón de sales. Es como si fuera una sopa mucho más salada que el agua de mar. Y eso no puede ser considerado agua, ¿sí? Agua es un compuesto que no tiene tantas sales. Agua, en particular el agua dulce que se puede tomar es un compuesto que no tiene tantas sales. Es una solución con mucha menos salinidad. Y lo que se extrae en la puna, se extrae de 100 metros bajo tierra o de 200 metros bajo tierra, debajo del salar. Es decir, uno tiene una idea de que se extrae el litio de un salar directamente, ¿no? De arriba, de la superficie. Y no, lo que se extrae de la superficie es sales más cotidianas, ¿no? Como la sal de mesa. Tradicionalmente, históricamente, se cosecha desde la superficie de un salar y se lo deja secar al sol, ¿no? En cambio, en el caso del litio se va por salmueras, esta sopa que yo te digo que tiene un montón de sales, que está bajo tierra y se extrae de bajo tierra, de 100 o 200 metros. Para que eso sea posible, tiene que ser autorizado por una autoridad de medio ambiente de la provincia, ¿no? Sabemos que los recursos pertenecen a las provincias, desde la Constitución de 1994. Entonces, es la provincia la que tiene potestad sobre los recursos del subsuelo. Lo mismo pasa con el petróleo en Neuquén, en todas las provincias argentinas. Entonces, extraes, básicamente bombeas esa salmuera, y para que eso te permitan hacerlo, la autoridad ambiental de la provincia tiene que autorizarte. Y para que te autoricen, tenés que tener un estudio de impacto ambiental, por supuesto, porque así son las leyes ambientales en todas las provincias, derivando de una ley nacional de medio ambiente. Entonces, para poder hacer esos estudios de impacto ambiental, hay que hacer estudios de una especialidad que se llama hidrogeología. Es decir, dentro de la geología
hay una especialidad muy importante que también tiene mucho peso en los yacimientos petroleros, que es la hidrogeología, que es el estudio de las aguas y de los reservorios de agua del subsuelo, ¿sí? Entonces, los hidrogeólogos son los que están autorizados para decir, para hacer los estudios y decir qué es lo que pasa con los acuíferos debajo del subsuelo y si los reservorios de salmuera están conectados o no están conectados con los acuíferos que pueda haber alrededor, sean estos de agua dulce o de agua salada. Ahora, doctor, Cuando se dice, sí, decime. ¿hay agua que se utiliza para el lavado del material una vez extraído? Es decir, por lo que entiendo estamos hablando de una salmuera que está enterrada, está debajo de la superficie, hay que extraerlo. Entiendo que ahí, Sí. ¿qué queda? ¿Queda una burbuja de aire? ¿Qué tipo de impacto genera esa extracción? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿ese material no hay que lavarlo después? Sí. Sí, y ahí correcto. sí estamos usando ahí agua. Hay un uso de agua, exacto, sí. Ahora, te cuento un poquito qué es lo que está pasando. Digamos, toda la industria está evolucionando justamente para tener menos impacto ambiental. Sí, es correcto lo que decís. Digamos, para terminar la idea del proceso, Sí. la gente lo que hace es bombea esa salmuera y lo pone en piletas donde el contenido de agua de esa salmuera se evapora. Y ahí hay una primera objeción ambiental, que es que, bueno, se está evaporando agua en un ambiente donde hay escasa agua, se está sacando agua y que va digamos, a la atmósfera y no se recupera. Por eso ya hay nuevos métodos de extracción que tratan de evitar o de reducir al mínimo la evaporación, o cuando la hacen en forma controlada. En vez de hacerlo en una pileta al aire libre, donde la principal fuerza de la evaporación es el viento, más que el sol, porque el viento es tan seco que es lo que hace que se evapore de la superficie el agua. Y ahora hay nuevos métodos que, bueno, que trabajan con equipos cerrados, ¿no? Entonces lo que se hace es extraer el agua y esa agua se la reutiliza. Ok. Entonces, se obtiene el agua de la salmuera y con esa agua se usa esa agua para el proceso. Antes, en el método tradicional, el que se viene haciendo hasta ahora, el método histórico, que era el más barato también, sí, se evaporaba mucha agua por un lado y por otro lado después había que lavar, para el proceso había que usar mucha agua, entonces sí, los mineros iban y buscaban agua donde la encontraban, sea en un, por ejemplo, en algún... Sí, alguna claro, cuenca de agua. Un deshielo, en general en los deshielos. Iban a buscar a donde había deshielos, digamos, ¿no? Doctor, alguna Sí. de las cosas que buscando información también para poder hablar con usted es que una de las objeciones que hay a este tipo de minería tiene también que ver con el uso o con la liberación de algún tipo de otros materiales o de otros químicos, no sé, cianuro, arsénico, metales básicamente, que también puede ser que terminen en el agua. Ese tipo de materiales, me acuerdo yo cuando se hablaba mucho de la famosa minería a cielo abierto, que es el fracking, pero con la minería a cielo abierto se hablaba mucho de algún tipo de químico que era necesario para poder lavar la roca. El cianuro que ponían en el cianuro en los piletones para otro tipo de minería, no estamos hablando de litio, ¿no? Claro, sí. Digo, ¿acá también se utilizan ese tipo de materiales? No. Eso no ocurre en la minería del litio porque es completamente distinta el proceso de una minería de sales, de salmueras, que de una minería de roca. En la roca vos tenés que usar procesos hidrometalúrgicos que son incluyendo los solventes y el uso de estos materiales que son a veces son estos como cianuro, tóxicos, en el caso del oro, la plata, los metales preciosos, pero no es el caso de la minería de litio, que en ese sentido es mucho más inocua que la minería de los metales preciosos. Impacto visual, porque en ese tipo de minería tenés que te bajan los cerros, las montañas, o sea, cambia totalmente el paisaje. ¿En este caso es así también o no? Bueno, en la minería tradicional de litio, en los métodos convencionales, lo que tenías un cambio del paisaje del salar, claramente, porque tenías
piletas de hectáreas de piletas Ah, claro, son enormes. ocupadas con estos como si fueran lagos artificiales de una hectárea. Lo que se hace es remover el piso, digamos, del salar, más o menos medio metro o 1 metro, se pone un plástico, como una especie de pileta de un plástico que se llama liner, Mm. y ahí se deposita la salmuera para que se evaporen. Entonces lo que tenés es como un laguito artificial, que muchas veces es el motivo para que ahí vienen flamencos, se forma como una especie de hábitat también, que también es un problema para el proceso de litio, porque le cambia las condiciones a la salmuera muchas veces si se produce lo que se llamaría el fouling, demasiada, digamos, si se reproducen las bacterias adentro del líquido ¿no? Entonces, estaba muy a merced del ambiente este proceso y por eso duraba 15 meses a lo mejor llegar a producir, desde que bombeaste el líquido hasta que producís carbonato de litio, por ahí tardaban 15 meses típicamente en estos proyectos con grandes piletas. Y a veces las condiciones climáticas, viste, que te cayó una helada o una lluvia no esperada, o esto mismo de que habían animales haciendo de las suyas, ¿no? Adentro de las piletas. Todo te puede cambiar las condiciones y tenés que volver para atrás con el proceso. Ahora, con los nuevos procesos que se llaman de extracción directa, DLE, se trabaja con equipos que cuestan más o más caros, pero tienen unas ventajas enormes y ambientalmente tienen menos huella de carbono. O sea, consumen energía y esa energía en la puna se sabe que se puede brindar con energía solar. Entonces, bueno, yo creo que todos los proyectos nuevos de la Argentina están siendo pensados en términos de estos nuevos procesos que son más sustentables. O sea, en el caso del litio, es posible una minería sustentable. Doctor, nosotros estamos empezando a hablar de la batería de litio que en Argentina, pero en el mundo ya se están hablando de las baterías de sodio. ¿Es una competencia entre esas dos baterías? ¿Cómo viene el tema a nivel mundial, digamos, entre el litio y el sodio? Bueno, la batería de sodio es un avance, si querés, del mismo concepto, pero en vez de que el ion sea el de litio, el que se intercambia entre los electrodos, el ion pasa a ser de sodio, ¿no? Que es justamente el elemento que está debajo del litio en el mismo grupo de la tabla periódica y tiene más o menos las mismas propiedades químicas, solo que es un poquito más pesado. Pero a diferencia del litio, es mucho más fácil extraerlo, mucho más abundante y más barato. Porque fíjate que en la sal de mesa es cloruro de sodio. Está por todos lados el sodio. Hay mucho más sodio, hay 60.000 veces más sodio en el mar, por ejemplo, que litio, ¿no? Entonces es mucho más abundante y más barato. Por eso se habla y se busca y se investiga mucho la batería de sodio. Y ya este año, 2023, algunas empresas chinas ya lanzaron al mercado baterías de sodio. Fue mucho más difícil domesticar el sodio que el litio, es muy reactivo y tiene, como es un ion más grande, produce más estrés en la carga y la descarga, pero ya se ha logrado formulaciones que son muy estables y entonces entra en el mercado la batería de sodio. La batería de sodio es un poco más pesada que la batería de litio, claramente. Ahora, en algunas aplicaciones no te importa mucho el peso. Por ejemplo, si vas a hacer energía estacionaria para una casa o para guardar energía solar de un parque solar o guardar la energía de un parque eólico, la batería de sodio sin duda va a ser una competencia en esas aplicaciones o en un colectivo eléctrico, por ejemplo, que es por ahí el peso no importa tanto. En las aplicaciones pesadas y en las aplicaciones estacionarias, la batería de sodio sí es una competencia para la batería de litio. Por precio va a ser más que nada, porque va a ser más barata. Ahora, en aplicaciones livianas, como un monopatín, un dron, una bicicleta eléctrica, el litio va a seguir siendo la batería más liviana y la más buscada, porque se va a poder poner más energía en el mismo volumen, en el mismo peso. Claro. Y eso es lo que se busca en una aplicación liviana. Doctor, entonces, yo creo que hay nichos distintos para las baterías.
Claro. Doctor, ¿qué es lo que pasa con, las baterías una vez sacadas al mercado? Tiene que ver con esto, con una pregunta que no llega, que es ¿qué es lo que pasa con la disposición final y la recuperación de esa batería? ¿Se está trabajando en que esa batería pueda ser reutilizada de alguna manera? Porque después, o sea, vos tenés el impacto ambiental que genera hacer la actividad minera, Claro. con mayor o menor sustentabilidad, pero que genera impacto. Y después tenés el impacto del descarte, de la disposición final. Tal vez te ahorrás la emisión de gases de un colectivo a combustión, pero después resulta que la batería en algún momento perderá su uso y lo que tenemos ahí es una... lleno de materiales contaminantes también. ¿Hay una responsabilidad de los productores de esas baterías en, vamos a suponer, una responsabilidad de la recuperación y la disposición final? ¿O eso es un descarte y nadie Bueno, nadie se preocupa por el tema? que es una excelente pregunta y bueno que lo tocas el tema, porque Es una está... pregunta de una oyenta, porque no me quiero hacer cargo yo de lo que no me Excelente, corresponde. Sí. excelente. Muy buena pregunta y la verdad es que es algo que está viniendo, es algo que está llegando. Tiene que venir por varios motivos que yo ya te voy a mencionar, pero es bueno hablarlo. Yo hice un trabajo sobre esto el año pasado para la ONU, para la CEPAL, que está coordinando esta actividad en toda Latinoamérica. Resulta que la batería, por un lado, es un residuo peligroso, la batería de litio, porque como les dije, es inflamable, y entonces ha pasado que inclusive depósitos de residuos se han incendiado porque habían baterías de litio adentro que se compactaron, por ejemplo, de un monopatín. Entonces, por un lado, es un residuo peligroso que no puede ser gestionado de la misma manera que los otros residuos, y por otro lado, es un residuo valioso, porque contiene todos esos minerales que fue tan difícil minar y ahora los tenés ahí en forma concentrada, es decir, que es una fuente secundaria de esos minerales que buscamos tanto, así que es seguro que el reciclaje es la alternativa importante. Y bueno, estas son las novedades que les quiero contar. En todo el mundo más avanzado en la movilidad eléctrica, que ya se enfrentaron con este problema antes, se reciclan las baterías de litio. Es decir, hoy no es una cuestión de tecnología, que falte tecnología para el reciclado. El reciclaje existe y la tecnología existe y se está implementando en todos lados. Fíjense, en China, que si no tendrían montañas de baterías de litio, en Europa también y en Estados Unidos también. Hay plantas de reciclaje en todos esos países. ¿Qué pasa? Latinoamérica está un poco más atrasada en la movilidad eléctrica, es un mercado que llega más tarde y por lo tanto la disponibilidad del residuo todavía es incierta para el que invierte en una planta de reciclaje. Pero todo eso es como una especie del huevo y la gallina, ¿no? A ver si el gobierno, si las distintas jurisdicciones, porque esto depende mucho del gobierno nacional, pero también de cada jurisdicción, de las ciudades, vamos a decirlo, para mantenernos en el tema, si el gobierno se pone las pilas, digamos, con este asunto, va a estar el residuo bien gestionado. O sea, hoy es una cuestión de la gestión del residuo, de que las ciudades hagan lo que tienen que hacer, las regulaciones que tengan que hacer y los sistemas de gestión, Claro. de recolección separada, Sí. diferencial del residuo, y entonces todo el circuito se va a cerrar. Se va a cerrar igual que con la batería de plomo ácido. ¿Qué pasa? Que la batería de plomo ácido tiene 100 años en el mercado. Sí. Entonces ya nadie tira una batería de plomo ácido a la basura. ¿Por qué? Porque sabe que el plomo vale, ¿o no? Sí, sí. Como mínimo, cuando vas a cambiar tu batería en un taller, te toman la otra batería como parte de pago. Y si no, alguien seguro Hay que te algún la compra. circuito por lo menos. Claro. Exacto, hay un circuito, el plomo Sí. se refunde y se vuelven a hacer baterías, entonces nadie diría que una batería de plomo hoy es un material perdido. Bueno, Claro. lo mismo va a pasar con las baterías de litio. La batería de litio es un residuo valioso y además es peligroso y no se tiene que tirar a la... Yo les aprovecho para mandar el mensaje a los oyentes de que si tienen baterías de litio, lo mejor que pueden hacer, si tienen baterías de litio de descarte, Sí.
Si pueden, que las guarden hasta que sepan dónde llevarlas, hasta que exista ese sistema de gestión. A las ciudades les pido, por favor, hagan los sistemas de gestión. ¿Y cómo las guardamos nosotros? Porque dice esto que Mira, se puede... pero son batería de un celular. Guardo el celular en un cajón. Guardar el celular, Guardalas. claro. Guardalas en un frasco vacío. Claro. Un día te compras un frasco de pepinos, ¿viste? Es así de grande. Cuando esté vacío, guardás todas las pilas adentro, que por el resto de tu vida seguro que no lo vas a llenar ese frasco. Y si te mudás, te llevas el frasco de una mudanza al otro. Claro. Entonces, pero no, digamos, se puede guardar y más o menos se puede ir averiguando dónde hay puntos de recolección de eso. Y además está bueno como ciudadanos preocupados por la ecología accionar en ese sentido, ¿no? Ser activistas en este sentido. Decir, bueno, ¿quién es el que se encarga de esto? ¿Por qué no lo hace? ¿O qué es lo que pasa? ¿Puedo ir yo a activar esto y ayudar a que pase? Bueno, ayer justo hubo una reunión acá en la Ciudad de Buenos Aires de las autoridades de ambiente de la Ciudad de Buenos Aires con todo el ambiente de las baterías para digamos, dialogar y trabajar en conjunto. Es difícil, son cosas difíciles, porque el mundo de los residuos también tiene intereses, no es fácil. La gestión de residuos peligrosos es realmente un tema que tiene muchos actores y es complejo. Y yo te diría que las cosas pasan por ahí, no por las tecnologías. Claro. ¿Sí? Doctor, le agradecemos muchísimo por este tiempo, fue muy claro y bueno, por lo menos podemos hacer una aproximación a un tema que está tan en boga, incluso ahora que estamos en plena campaña política. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. La palabra Chao, chao. teníamos de Juan Pablo Zagorodny, un especialista en baterías de litio, doctor en física, es máster en gestión de energía y fue presidente, el primero creo, de lo que fue en su momento cuando nació la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos. Un montón de aristas que está bueno que las podamos seguir tocando. Porque si traemos a un poblador de esos lugares no va a decir exactamente lo mismo que él, así que está bueno para que lo vayamos tocando entre sábados más o menos. Sí, a mí un oyente me mandaba fotos de cómo quedan los piletones estos, Ajá. en este caso de cómo secan la sal, pero es similar. Claro. Son enormes los Claro, piletones. son la verdad. enormes. Sí, sí. Bueno, siempre se habla de esas zonas. Lo mismo pasa con las empresas petroleras o con las otras mineras, que son zonas Sí, impacto cercadas, ¿viste? La que nadie puede entrar. Bueno, pasan un montón de cosas. Pero es cierto que es el mineral más popular últimamente y nosotros tenemos o la ventaja o la desgracia de tener mucho.